Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias porque, me ha dicho el pastor, me ha dicho que me sientan como en casa, ¿eh? Entonces yo ya estoy como en casa, por eso cuando has preguntado si hay alguien aquí por primera vez, yo no sabía si levantar la mano, porque claro, si estoy en casa ya y si levanto la mano, entonces nos hemos quedado como a medio camino, pero es verdad, es la primera vez que estamos aquí, no la primera vez que estamos por la zona, porque nos gusta mucho la tierra que Dios os ha dado para conquistar y solemos venir de vacaciones bastante a menudo por esta zona, ¿verdad? Y sabéis que en el norte pues el sol pues lo vemos mucho en foto, no como aquí que lo tenéis bastante a menudo y allí pues nos cuesta mucho más ver el sol, ¿no? Y entonces yo creo, no sé, decía el Señor esta mañana, digo, les voy a tener que pedir perdón por haberles traído la lluvia o no sé, porque yo creo que, claro, yo venía de vacaciones, toda la semana de vacaciones y, no sé, subite a un púlpito con las bermudas, ¿no? De esta sensación de vacaciones que uno tiene. Entonces el Señor ha tenido que mandar este vendaval que tuvimos ayer y hoy, que me ha puesto en posición y me ha dicho, Cristian, estás en casa. Digo, estoy en casa de verdad, ¿eh? Entonces, bueno, es un privilegio para mí. Yo, de verdad, vengo con mucho temor del Señor en el corazón. Vengo toda la semana preparándome para ver qué quería el Señor y me venía mucha palabra al corazón, ¿verdad? Venimos además de un retiro muy precioso en el que es un congreso de familias en el que ha estado también Salvador con nosotros allí y ha sido un tiempo muy especial donde Dios nos ha recordado de dónde nacíamos, de dónde hemos salido, ¿verdad? De esos vagabundos, que no, seguramente que ya les habrás contado algo, y que íbamos en pos del admirable, ¿no? Entonces venía toda esta semana mirándole al admirable, ¿verdad? Y cada vez me hacía más pequeñito, y al final le he pedido al Señor que me permitiese compartir esta palabra desde el testimonio. No quiero traer nada que no tenga que traer ni decir nada que no os tenga que decir. Entonces, me gustaría compartir todo lo que voy a compartir, lo voy a compartir desde el testimonio, desde algo que ha ocurrido en mi vida, que está ocurriendo y del evangelio con el que Dios nos está transformando la vida, a mí, a mi familia y a la iglesia en Rentería, ¿sí? Y cuando me pedía el pastor un título, ¿verdad? No sabía poner títulos y le he puesto, pues el poder de mi evangelio. Y este mí es en mayúsculas, no es el mío, sino el evangelio de Jesús. ¿Cómo es el evangelio de Jesús? Porque si hay esperanza esta tarde para nuestras vidas, si hay esperanza esta tarde para cualquiera que hemos venido a buscar algo de parte de Dios, es porque Jesucristo es real y porque Jesucristo de verdad tiene un evangelio de poder que, como bien hemos cantado, se derramó por completo en la cruz para que hoy pueda haber vida en nuestros corazones y en nuestras familias. Y ese es el evangelio que nos ha cambiado. Seguramente a lo largo de la palabra voy a contar cosas que han ocurrido. La iglesia de Rentería lleva más de 70 años allí donde está y desde luego no se conoce en España o no se ha conocido en España por su buena fama. Rentería fue un punto negro para la iglesia evangélica por las dificultades y el mal evangelio y la mala reputación que le dábamos a Dios. Pero Dios tuvo compasión de nosotros. Dios no apartó su mirada y Dios vino como ese Salvador que es, tuvo compasión de nuestras vidas y nos ha concedido el privilegio de ser hoy luz en un pueblo tan necesitado como es Rentería. Por si hay alguno que dice, ¿y Rentería qué es? Rentería... en la época de los 90, cuando la heroína, digo por poneros un poco en situación de lo que es Rentería, era de los pueblos, junto con Burlada de Navarra y junto a Rentería, eran los pueblos donde más droga y más heroinómanos había de toda España, ¿vale? Además, nosotros tuvimos que batallar durante muchos años con el terrorismo. ¿A alguno todavía le suena la palabra ETA? Sí, ¿verdad? A los que venís igual de fuera nos suena mucho. Pero ETA durante muchos años ha sido una banda que ha asesinado mucho en nuestro país y Rentería era una cuna de terroristas. De ahí es de donde Dios nos ha sacado y es ahí donde Dios está siendo un transformador de vidas. Está siendo de verdad un tiempo muy especial para la iglesia, pero estamos viviendo un evangelio que está transformando realmente nuestra tierra y nuestras vidas. Entonces, como decía, lo que voy a compartir va a ser desde el testimonio y me gustaría empezar con un texto. Bueno, tengo la sensación de que os voy a contar algo que ya sabéis. Esta es la sensación que tengo, pero no me importa si esta tarde se sella en nuestro corazón que Jesucristo puede transformarnos la vida de una manera real. Amén. Luego mi esposa también compartirá algo de testimonio y espero cumplir bien el tiempo, no tengo mucho, espero cumplirlo bien.
Me gustaría empezar con un texto que conoces muy bien, está en Romanos 1:16, y seguramente que ya lo estás diciendo por dentro, y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, y ahora seguramente lo podríamos terminar todos, ¿verdad? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y, amados, qué importante es que no se nos olvide esta realidad. La realidad del que el poder del Evangelio reside en Dios. Dios no ha hecho una transmisión de poder, Dios no ha regalado su poder, Él nos ha transferido su Espíritu, es su Espíritu el que está en nosotros, pero el poder sigue siendo de Dios. Es Jesucristo quien venció en la cruz y es Jesucristo el que tiene poder para salvar, el que tiene poder para sanar y que tiene poder para restaurar. Este es el Evangelio. Qué importante es para mi vida que no se me olvide que el Evangelio es poder de Dios. No es la capacidad que vamos adquiriendo a lo largo de los años. El poder del Evangelio es igual para alguien que acaba de entrar por la iglesia que para alguien que lleva 60 años congregándose. Es el mismo poder, Dios no envía porciones ni tamaños, sino que realmente el poder es Él, reside en Él el poder, ¿verdad? Y no sé, me gusta recordarme a mí, yo sé que esto escuece un poco, pero me gusta recordarme que cuando no hay poder en mi vida, cuando no hay poder de salvación en mi familia, cuando no sale poder a la hora de corregir a mi hijo o a la hora de enfrentar una circunstancia en mi trabajo, una circunstancia complicada de salud, cualquier cosa que nos viene adversa, cuando no sale poder de salvación de nuestras vidas, lo digo con todo el temor y el respeto del mundo, pero lo que estoy viviendo no es el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Y si es poder de Dios, es poder. Y si no hay poder, amados, lo digo con todo el respeto y desde la experiencia de haberlo vivido, no es el Evangelio. El Evangelio no es poder delegado en los hombres. De verdad, yo sé que hay a veces que yo he pensado, ¿no? Pues bueno, pues Dios a este le ha dado más. O veo vidas, ¿no? que parece que se manifiesta más el poder de Dios en ellos, ¿no? Por lo que sea, ¿verdad? Y además ahora con los vídeos de YouTube y así, pues podemos alcanzar mucho más. Pero, amados, Dios no da, o sea, Dios no tiene medidas de poder. Dios o es Dios o no lo es. O es Dios de imposibles o no lo es. Pero Dios, creo, y lo digo con toda honestidad, no ha dado su poder, no ha dado su poder en porciones, sino que o está ese poder o no está. Me gustaría explicarlo con algo muy sencillico que he experimentado esta semana, para que lo podamos entender. Yo no tengo otro modo de compartir el Evangelio y de compartir la palabra que de este modo sencillo, ¿verdad? Que es como yo entiendo las cosas. Pero hemos estado de vacaciones, eso ya lo he dicho, ¿verdad? De que he estado de vacaciones esta semana aquí. Pues hemos estado en todo lo que se puede estar. Hemos estado en la playa, hemos comido pizza, hemos de todo, y hemos ido al aquapark, porque allí en el norte no tenemos aquapark. Entonces hemos ido a Aquarama, ¿verdad? Y yo tengo, no sé si habéis fijado, que nosotros tenemos un niñito con síndrome de Down, y siempre que vamos a un centro de ocio, pues siempre hay algún privilegio que les dan, ¿verdad? Entonces veíamos que estaban todas las hamacas ocupadas y estas cosas, y yo, pues a la primera socorrista que le cogí por banda le dije, oye, ¿hay alguna hamaca? Porque todos los privilegios que tenemos en San Sebastián es que le dan una hamaca roja, ¿verdad? Para que luego la usa su madre, hay que confesarlo, que luego él ni se sienta porque está en el agua, ¿verdad? Pero se la pedí y me dice, ya no, las hamacas hay que pagarlas. Como diciendo, no, eso no hay nada que hacer. Me dice, pero sí, le pueden dar una pulserica a él, que todavía la lleva puesta, y 3 más a sus acompañantes, dice, para que se salten las colas. Y ¡guau! Te puedes imaginar cómo se nos pusieron los ojos, ¿verdad? Y a sus hermanos estaban los dos que decían, ¿qué ha dicho? Y bueno, allá que fuimos los dos, Daniel el hombrico ni se entera, ¿verdad? De la pulsera para qué sirve, pero le dieron una pulsera y a él le dieron una pulsera azul, y a sus hermanos y a mí nos dieron una pulsera naranja. Entonces, claro, era redondo el día, ¿verdad? Podíamos saltarnos las colas, ¿verdad? Y en fin, qué privilegios, ¿verdad? Y ¿sabéis cómo me recordaba? Porque estaba en la sala, estaba en las colas mirando y saltándome las colas del Aquarama, y decía, Dios mío, esto es el Evangelio. Este es el poder del Evangelio.
¿Por qué? Porque en realidad, fijaros cómo funciona. Así lo entendí esta semana. Realmente la pulsera tenía una condición. Le dieron una pulsera azul a él. El especial era Daniel. Es él el que tiene el privilegio, es él el que, vamos a entenderlo así, se ha ganado el saltarse las colas. Pero estamos 3 al lado, que nos hemos apegado, ¿verdad? Que estamos con él, que si estamos con él, nos podemos saltar las colas. ¿Amén? ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué ocurría? Que la única condición que nos ponían es que esa pulsera, la mía, la naranja, tenía valor si estaba la azul, si estaba él. Esto espero que me estéis entendiendo. ¿Por qué? Porque claro, de repente tú ibas allí, ¿verdad? Y en la primera cola íbamos así como con cierto, no sé, respeto, ¿no? Y decir, ¿y esto cómo va? Y claro, veías, bueno, habéis estado, ¿no? Alguno habrá estado ahí viendo las colas que hay, ¿no? O sea, eso es terrible. Yo digo, Dios mío, si esto es casi una hora para montarse aquí. Bien, y entonces me dice, no, vosotros poneros aquí. ¿Y cuánto esperamos? Me dice, nada. Digo, ¿cómo que nada? Nada. Dice, pero, dice, la condición es que siempre tiene que estar Daniel. O sea, es decir, mis hijos no pueden coger y marcharse y venga y tienen rienda suelta por ahí, no. Entonces, esto recibía yo. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder que Dios nos da por estar con Él. Es su presencia la que tiene poder. Entonces, hubo un momento en el que ya mis hijos se fueron confiando, ya diciendo, bueno, va, iban ya corriendo ya, y Daniel se iba quedando porque va a otro ritmo, ¿verdad? Entonces se acercaban ellos. Y hubo un momento en que cómo me hablaba el Señor de cómo hace el enemigo con nuestras vidas. Cómo le miraba desafiante a uno de mis hijos, porque fue y le dijo, le enseñó la pulsera y le dijo, dame el colchón, la colchoneta esta, ¿no? Y el otro le miraba así desafiante. Y cómo me recordaba cuántas veces el enemigo se resiste a darnos que nos corresponde. Cuántas veces el enemigo se resiste a darnos algo que Jesucristo ganó en la cruz. Amén. ¿Cuántas veces el gozo se resiste el enemigo a devolvérnoslo cuando, yo qué sé, por alguna noticia se lo hemos entregado? ¿Cómo se resiste a darnos a nuestros hijos? Se cree que son suyos, pero Jesucristo los ganó en la cruz. Y fue muy bonito porque estaba, bueno, mi hijo, el pequeñajo, el tercero, es muy echado para adelante. Entonces eso le pasa, que tiene que aprender a no estar echado tan para adelante, ¿verdad? Entonces ocurrió que luego llegué yo con Daniel y entonces al mirarle a Daniel, automáticamente ya cogió y le dio lo que le correspondía, ¿verdad? Pero amados, este es el Evangelio. Jesucristo no nos ha soltado en esta tierra, nos ha dado una porción de poder a cada uno, pues lo que le cayó aquel día cuando recibió a Cristo y allá te las apañes. No, Jesucristo pagó en la cruz el precio para que su espíritu en toda su deidad pueda manifestarse de una forma completa en tu vida. Jesucristo pagó el precio para que el poder del Evangelio brote de una manera gloriosa a través de tu vida. En tu propia vida para ti, pero también a través de tu vida. Pero este es el Evangelio. El Evangelio no funciona sin Dios. Estas pulseras no funcionaban sin Daniel. El Evangelio no funciona sin la presencia de Dios. Y es verdad, amados, Dios es omnipresente, pero Dios no se manifiesta en cualquier lugar. Muchos fueron los que se tuvieron encuentros personales con Jesús. Si leemos los Evangelios, podemos encontrar cómo muchas personas tuvieron encuentros personales con Jesús, pero no todas experimentaron su poder. Y es porque no entendieron algo que a mí me costó años en entender. Muchas veces venimos a Dios y le decimos, Dios mío, necesito un trabajo, necesito, yo qué sé, necesito que me sanes, necesito que me des una esposa, necesito que me des un esposo, necesito que cambies a mi esposo, necesito que cambies a mi esposa, cuando en realidad lo único que le necesitamos es a Él. Solo necesitamos a Él. Condicionamos el poder de Dios a nuestra mente, que cree que sabe lo que necesita. Pero, amados, Jesucristo es suficiente. Y si Él está, ningún enemigo se puede resistir. Y no hay nadie, por mucho que se empeñe en negarte lo que Cristo ganó en la cruz. Y este es el Evangelio que está cambiando nuestras vidas. Este es el Evangelio y su poder, que, fijaros, mientras otros sucumben, yo estaba allí, ayer fuimos el jueves, creo que fue, que viendo que el tiempo que habéis tenido antes igual no era mucho, para nosotros es un montonazo, 28 grados, para nosotros es una ola de calor, porque nosotros estamos arriba en el norte casi con Rebequita todo el día.
Pero una pasada, porque yo le decía, lo pensaba, ¿no? Meditaba con el Señor y decía, lo que es un sol de justicia para todos los que están en la cola, para los que tenemos el Evangelio, es un regalo. Y estábamos disfrutando, mis hijos y yo, de aquel día. Te puedes imaginar lo que disfrutábamos, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar lo que es saltarse una cola de 1 hora? ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes? ¿Te puedes imaginar lo que es estar delante de un médico que te dé una noticia en la que la ciencia no puede hacer nada y que el enemigo no te pueda quitar el gozo? ¿Sabes lo que significa que en este mundo, yo qué sé, estén enseñando barbaridades a nuestros hijos en los colegios, pero que tú tengas la garantía, el gozo y la esperanza de saber que tus hijos van a ser los que van a transformar esa realidad? Eso solo nos lo puede dar el Espíritu Santo, solo nos lo puede dar su presencia. Y este es el poder del Evangelio. Y cualquier otra cosa es una imitación barata que no se acerca a lo que Jesucristo ganó en la cruz. Jesucristo pagó toda su vida para que tú y yo tengamos vida. No pagó su vida en la cruz para que tú y yo andemos de forma mediocre en esta tierra, siendo creyentes. Bien, ¿qué tal? Hay un dicho en el País Vasco que se dice, ser modus audeges, ¿qué tal estás? Y se suele decir, ondo esan beharko, eso está en euskera, que se dice, bueno, habrá que decir que bien. Y, ¿sabéis, amados, el Evangelio no es para decir que estamos bien, es para vivir la vida que Cristo ganó en la cruz? Y os lo digo, amados, desde la experiencia real de ver cómo mi iglesia, la iglesia en la que yo nací, se pudría, porque no creíamos en este Evangelio. Habíamos centrado toda nuestra vida en nosotros mismos, en nuestra vida, en que nosotros estemos bien, y eso nos llevó a vivir un Evangelio que no salvaba, que no hacía nada, y que no solo eso, sino que además nos arruinó la vida. Pero, amados, como decía, muchos nos hemos encontrado con Jesús, y creo honestamente que todos los que estamos aquí hemos tenido un encuentro real con Jesús. Pero nos pasa, amados, de que muchas veces hablamos de los encuentros que hemos tenido. Pero Jesucristo quiere tener un encuentro hoy contigo. Y quiere tener un encuentro mañana, y mañana a la tarde, y mañana a la noche al acostarse. Jesucristo quiere estar contigo 24 horas al día y no quiere dejarte ni un solo instante. Dice Mateo 13, si me puedes acompañar. Versículos 45 y 46. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Puedes quedarte con esta palabra? Vendió todo lo que tenía. Le puedes decir, bueno, esto no sé si lo suelo decir en la congregación, dile al de al lado, vendió todo lo que tenía. Digo, pues si se ha quedado dormido a estas horas, dice, vendió todo lo que tenía. Acuérdate de esto, vendió todo lo que tenía. Y, ¿sabéis? Todos buscamos buenas perlas. Todos, pero no solo los creyentes. Los que no son creyentes también buscan buenas perlas. ¿Qué son estas buenas perlas? Pues buenas perlas es un buen trabajo. No, yo es que soy cristiano y quiero un trabajo donde me exploten. No, nadie es así, ¿no? O yo qué sé, todos buscamos una buena familia, ¿no? Yo soy muy sacrificado, a mí que me toque la peor. No, todos queremos una buena perla, amén, ¿estamos de acuerdo? Y estos son buenas perlas, una buena familia, una buena casa, ¿verdad? Cuando miramos para comprar una casa buscamos que esté bien, ¿no? Estos programas además de la tele nos han ayudado a mirar lo que no se ve, por si acaso nos encontramos con alguna cosa rara. Buscamos buenos coches, ¿sí? Y son buenas perlas, y está bien, es lícito. Estas buenas perlas están bien, pero dice la palabra, dice Jesucristo, que hay una perla que es preciosa. Y esta perla preciosa dice que provoca algo al que se encuentra con ella. Y es que dice que vende todo lo que tiene. Amén. Es decir, vamos a hacer un ejercicio de primaria. Cuando alguien vende todo lo que tiene, ¿con qué se queda? Dile al lado, dile, con nada. Con nada. El que vende todo lo que tiene, se queda sin lo que tenía. ¿Sí o no? Vamos, es verdad, adquiere otra cosa, ¿verdad? Pero se queda sin lo que tenía, porque lo ha vendido. Amén. Bien. El que no tiene nada, ¿cómo le llamamos en nuestro país? Pobre. Venga, díselo, pero dile, pobre. Pobre. El que no tiene nada es pobre. Y entonces tú dices, anda ya.
¿este es el evangelio que me quieres vender? ¿Este es el evangelio que me estás proponiendo? O sea, un evangelio, pero no. Yo tengo muchísimos versículos en la Biblia que hablan de la prosperidad. ¿Sí o no? Sí. Yo tengo muchísimos versículos en la Biblia que dicen y que aseguran que Dios quiere que yo tenga abundancia. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. Y hay muchísimos versículos en la Biblia en las que Dios dice que el que vive un evangelio, el que vive la vida de Cristo, tiene abundancia de todo. Pero no solo abundancia, no sé, de gozo y de alegría, sino abundancia material. Hay muchísimos salmos además que nos hablan de esto. Pero ¿qué ocurre? Que Jesús tiene otra opinión. Jesús vino y revolucionó todo el concepto que teníamos religioso y nos da otra perspectiva sobre esta realidad. Fijaros lo que dice Lucas 6:20, vamos a leer dos textos, dos versículos, uno en Lucas 6:20 y otro en Mateo 6:33. Son dos textos que conoces muchísimo. Pero fíjate lo que dice Lucas 6:20. Alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahí va. O sea que lo que provoca cuando yo me encuentro con la perla de gran precio, es verdad, hay perlas muy bonitas, amén, familias, sí, hemos entendido esto, pero cuando yo me encuentro con la perla de gran precio, la perla preciosa, provoca en mí que todo lo demás, ¿os acordáis de lo que decía Pablo? Se convierta en basura con tal de alcanzar lo que Cristo tiene para mí. ¿Y qué ocurre? Que Jesús dice, mira, de tu pobreza, los que son pobres son dignos del reino. A ellos les corresponde el reino. Por eso provoca, la perla de gran precio, provoca que te arruines. Ahora vamos a llegar al sitio donde quiere llegar. Alguno está diciendo, ¿y este vasco que nos ha venido hoy, que nos está contando? Pero vamos a entender lo que tengo en el corazón de compartir. Porque fíjate, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y habla de las perlas, de las otras perlas. Y todas esas cosas os serán añadidas. Venimos a Dios y le decimos, necesito trabajo. Amén. ¿Qué diría aquí? Ya sé que tienes necesidad de trabajo. Venimos a Cristo y le decimos, dame una esposa, dame un esposo, dame lo que sea que me tengas que dar, ¿verdad? Pero Dios dice, ya sé que tienes necesidad de todas estas cosas. Estas cosas las buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Y entonces dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y ya tendréis todo lo demás. Amén. Amados, la prosperidad es una cuestión de prioridades. El Evangelio es una cuestión de prioridades. Que se manifieste el poder del Evangelio en tu hogar es una cuestión de prioridades. ¿Quién es el primero? ¿Quién está el primero en la lista en tus oraciones? ¿Quién está el primero en la lista en tus peticiones en el hogar? ¿Quién decide? ¿Quién maneja la agenda de tu casa? ¿Quién la maneja? ¿La maneja el trabajo? ¿La manejan mis aficiones o la maneja Cristo? ¿Quién es el primero? Porque si queremos que Él sea rey, nos tendremos que comportar hacia Él como rey. ¿Sí o no? Ahora, si Él es rey, yo canto que Él es rey, pero luego en mi casa decido yo, Jesús no va a pelear por el trono. Él no va a competir contigo por el trono. O nos bajamos, amén, o Cristo no peleará por ocupar ese trono. Durante años me sostenía firme creyendo que sabía lo que Dios me tenía que dar. Amargado, enganchado a vicios, a pasiones desordenadas, hasta que Cristo me enseñó que alguien tenía que ser derrotado, y ese era yo. Esa era mi voluntad, la que tenía que caer. ¿Te acuerdas del joven rico? ¿Te acuerdas de él? Lo tenía todo. A veces, solo cuando comparto el joven rico, digo que sería el yerno que todo hombre querría tener. Joven, yo me lo imagino además, no sé, guapete, ¿no? Esto no lo podemos imaginar, no nos lo dice, pero vamos a imaginar que era guapete, yo qué sé. Dice que toda la ley la había guardado desde su juventud, vamos.
No sé, podría llevar la alabanza, podría ser el responsable de orden, yo qué sé, sería un impecable siervo de Cristo. Pero dice, pero había algo en su corazón, había algo que no estaba bien. La iglesia no llenaba todo lo que él necesitaba, las riquezas no llenaban todo lo que él necesitaba. Había algo, estoy convencido porque, bueno, convencido, es una opinión mía, esto no lo digo yo, pero creo que era un hombre que temía la muerte, porque Dios me sacó de ahí, de tener un temor fuerte a la muerte. Y él decía, ¿cómo heredaré la vida eterna? ¿Qué más me falta? ¿Y qué le dijo Jesús? Dice que lo miró, lo amó y le dijo, vende todo lo que tienes. Te tienes que empobrecer. Estás tan convencido de que tienes lo que necesitas para salvarte, que el Evangelio no tiene nada que hacer contigo. Estás tan convencido que lo haces todo bien, que no me has preguntado siquiera si quieres que intervenga en tu vida. Me estás pidiendo lo que quieres, pero este no es Dios. Dios no ha venido a darnos lo que nosotros queremos, sino a darnos lo que necesitamos. Yo me acuerdo que había un temor en mi vida, luego mi esposa, bueno, prepárate ya porque vienes enseguidica tú, cariño. Pero yo me acuerdo cuando yo me casé y llevamos muchísimos años juntos porque compartíamos en cuadrilla y bueno, además se convirtió también muy jovencita. Y yo me acuerdo cuando me casé con ella le decía, yo no voy a tener hijos, ¿eh? Y ella me decía, vale. Y yo se lo decía de verdad, digo, yo no voy a tener hijos. Que bueno, que para no querer tener hijos, tener 4 no está mal, ¿no? No está mal. Pero, ¿sabes? Yo tenía muchísimo miedo a muchas cosas. Y uno de los miedos que tenía era tener un niño con minusvalía. Por eso no quería tener hijos. Y, ¿sabéis? Yo me acuerdo cuando Dios nos dio la noticia, con apenas 3 meses de embarazo, el segundo hijo. Yo tenía 27 años, 28, y mi esposa 26, éramos muy jóvenes. Y nos decía, fijaros, nos decía el pediatra, nos decía que teníamos más probabilidades de que nos hubiese tocado la lotería 2 veces que de tener un hijo así. Un hijo con síndrome de Down. Estadísticamente, médicamente, no me preguntéis por qué, pero debe ser cosa de gente que es más mayor. Y nosotros, en principio, no. Y además nos hicieron un montón de estudios porque pensaban que había alguna incompatibilidad genética y que por eso se había dado. Pero ¿sabéis lo que me dijo Dios? Cuando yo, en mi religiosidad, le decía, Dios mío, ¿por qué me has dado esto? Yo sé que seguramente muchos de vosotros diréis, pues es una bendición, pero yo no lo sabía. Yo creía que Dios me estaba castigando o condenando por algo. Y me acuerdo que subimos mi esposa y yo, después de la ecografía de aquel día con el bebé, subimos al monte, al sitio donde solía subir yo a orar. Y le decía, Dios mío, no me andes con... Permitirme que lo exprese así. Le decía, no me andes con jeroglíficos en la Biblia, yo necesito que me hables claro. Y me plantó el Salmo 112 y ponía, no tendré temor de malas noticias. Y me decía Dios al corazón, fíate de mí, fíate en mí, te doy lo que necesitas. Y honestamente, tanto mis hijos como mi esposa y yo, decimos que no seríamos la familia que somos sin Daniel. No lo seríamos. No tendría el ministerio que tengo ni la perspectiva que tengo del Evangelio si no fuese porque Dios nos regaló esto que al principio nos parecía una tragedia. Pero es verdad, este mundo cuando nos miraban, ¿verdad? Miran a Daniel en la ciencia, lo mira y dice, bueno, pues, ¿qué merece Daniel según la ciencia? Morir. Eso es lo que dice la ciencia. A nosotros nos propusieron que abortáramos. Eso es lo primero que nos propusieron cuando salió y nos hicieron firmar de todo para que no culpáramos a los médicos de la decisión que habíamos tomado. Y una gran lucha que tuvimos que sostener mi esposa y yo, porque casi nos convencen, o sea, razonamientos muy convincentes. Yo decía, no, ¿te acuerdas, esposa, que decíamos, no, es Daniel por el que hemos orado, es él, es la provisión de Dios, y los hijos son herencia de Dios, y no hay herencia mala de parte de Dios. Y luchábamos no luchábamos por Daniel, luchábamos por no abandonar el Evangelio en el que habíamos creído. Amados, y me acuerdo que en esas luchas y en todas esas batallas, como decía, pues en el Aquapark, ¿no? Lo miran y ven una carga. Daniel es pues una carga, fíjate, no puedes. Pero, amados, el Evangelio no es una carga. El Evangelio parece que nos encierra, que nos mete en una voluntad. Claro, yo ya no hago lo que quiero con Daniel, yo no puedo, dependo mucho de lo que se entiende esto, ¿verdad?
Dependo mucho de Él para hacer las cosas y qué hacemos con Él y tenemos que ir a un sitio donde pueda estar Él bien y estas cosas. Pero es un regalo no poder hacer mi voluntad. Es mi salvación, que yo dependa de otra voluntad para poder vivir en esta tierra. Mi peor enemigo, amados, siempre he sido yo. Mi peor enemigo. El que peor me ha llevado a hacer las cosas, siempre he sido yo. Le dijo Jesús al joven rico: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Amados, esposa, puedes venir. Yo soy cuarta generación de creyentes. ¿Sí? Voy a hacer como Pablo hizo, empezar a hablar de su pasado, pero, ¿sabes? Yo soy cuarta generación de creyentes. Ven, esposa, ven. Mi papá es creyente, mi abuelo era creyente y mi bisabuelo era creyente, ellos gallegos, del pueblo de Marín. Mi familia viene de las iglesias de los hermanos, de ahí vienen iba a decir mis antepasados, pero no sé, me suena muy lejos. Pero bueno, mis abuelicos, ¿verdad? Vienen de allí, ¿verdad? Y desde niño he sido instruido en la religión evangélica. Desde bien niño. No faltaba un culto. No faltaba un culto. Teníamos escuelas dominicales, los domingos a la mañana y los domingos a la tarde culto. Los miércoles el culto de oración. No faltaba uno. No cometí grandes pecados. Mi padre se encargó de tenerme lo suficientemente atado para que no me escapara mucho, hasta que me empecé a escapar un poco. Y entonces sí, empecé a cometer pecados que me ataron y condicionaron mucho mi vida. Pero, ¿sabes? El recuerdo que tengo de aquella época es que vivía amargado y con un temor a la muerte que no podía con él. Esta es mi historia. Había nacido en una iglesia evangélica, pero mi corazón estaba podrido. Podrido de amargura, podrido de tristeza, enganchado a la pornografía. Venía cada domingo al culto pensando que esas eran mis batallas y que algún día las vencería, hasta que entendí que el Evangelio es poder de Dios. Hasta que entendí que el que había pagado por mi libertad era Cristo y que no me había dado armas para conquistar algo que no me pertenecía. Entendí que por una sencilla obediencia podía alcanzar todo lo que Cristo había ganado para mí. Y, ¿sabéis? Hubo algo que nos tuvimos que creer el otro día en el Aquapark, y es que esos colchones nos correspondían. Hubo algo que nos tuvimos que creer, ¿verdad? Cuando nos pusieron la pulserica, nos tuvimos que creer que nos podíamos saltar las colas. Y no sé si te puedes hacer una idea de lo violento que puede ser ver a personas ahí tostándose una hora al sol y que vayas tú y te miran. Pero, ¿sabes? Esto es el Evangelio y esta es la fe. Creer que Cristo pagó el precio. Le quiero pedir a mi esposa, le he pedido a ella que cuente algo del testimonio, ¿verdad? Como familia, algo muy personal, y luego iremos hacia el final. Bueno, soy su esposa, como bien ha dicho. 43 años ya, ha pasado desde Dane, desde Enoch, que fue el primero. Nada, yo hablaré un poco de lo que es Evangelio para nosotros, para mi vida. Yo no vengo de una familia creyente, ni tengo descendientes, ¿no? Yo conocí a Cristo con 18 años, fue cuando me convertí. Me imagino que muchos de los que estáis aquí, pues como yo, del mundo, ¿verdad? Con vivencias ya con 18 años muy, no sé, muy hirientes, ¿no? Para uno mismo, y con 13 años empecé a fumar y ya de ahí todo fue rodado. Llegué al Evangelio, pues imaginaros, cuando me empezaron a predicar de Cristo yo tenía 15 y el Señor me persiguió muchísimo, 3 años me persiguió hasta que yo reconocí que le necesitaba, ¿verdad? Cuando llegué al Evangelio hubo cosas claramente que descubrí, y no había que ser muy inteligente, que tenía que dejar, ¿no? Pues todas las sustancias que tomaba o relaciones que tenía que tuve que dejar, amistades y que eran perjudiciales para mí, ¿no? Pero hubo otras cosas que el Señor me tuvo que hacer ver y tuve que descubrir, porque en mi vida había cosas que yo quería hacer bien,
esa era la realidad, pero que no podía hacer bien. Entonces, ahí entró el poder de Dios, ¿verdad? Que Dios me dio la capacidad, llegó un momento que Dios me dio la capacidad para comportarme como tenía que hacerlo, ¿no? Pues hablar bien a mis padres o tratarles bien, cumplir mi palabra, que eso era, ¿no? Una pasada, un milagro, es poder de Dios. Y en ese caminar, pues Dios ha ido limpiando y ha ido haciendo, pero o yo por lo menos puedo decir que hemos ido descubriendo en estos años que, y le decía a Cristian en el coche, no, si el Espíritu Santo está, si se manifiesta en nuestras vidas, es inevitable que pase algo, es inevitable, ¿verdad? Y hay veces que nos empeñamos buscando la solución, ¿no? Buscando esa perla que decíamos, pues dame lo que necesito, Dios mío, pero solo necesitamos a Dios, ¿verdad? Amén. Solo necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotros para que ocurra el milagro. Y muchas veces el milagro, pues también, como ha explicado, ¿verdad? No es como lo imaginamos. Yo siempre quise ser mamá, siempre, eso sí es verdad, pero nunca imaginé tener 4 hijos. No hubiese podido, por mi carácter, y hay cosas que no puedo ni contar, por mi carácter nunca hubiese podido mantener una relación con cualquiera de mis hijos, ni siquiera con mi esposo, hubiese sido imposible, humanamente imposible. Yo era a la vista de todos la hija perfecta, la vecina perfecta, buenas notas, muy buena en el deporte, ningún fallo, pero de puertas hacia adentro era totalmente rebelde, problemática, o sea, imposible de convivir conmigo. Y el poder de Dios, ¿no? Su Espíritu Santo en mí es el que ha hecho que pueda hacer algo bien, ¿no? Toda la gloria es de Él y para Él. Y en estos últimos años yo, una vez que uno empieza a degustar un poco, ¿no? Dice, Dios mío, pues qué de cosas hay, y empiezas a mirar y ver. Y pues claro, una que tenía mucha opinión y muy arraigada, pues empieza a opinar sobre lo que es bueno, ¿no? Para una misma o su familia. Y yo me acuerdo, y me venía ahora a la mente, vi la comunidad, vi Vida Nueva. Y dije, me voy a Vida Nueva, me voy, o sea, yo quiero esto, me voy. El que entonces era mi novio me dijo, o sea, esto no puede ser, porque si tenemos que estar en Rentería y tú te vas a Vida Nueva, o sea, es totalmente incompatible, claro. Pamplona, San Sebastián, no puede ser, ¿no? Y empecé a descubrir que la voluntad de Dios es mejor de lo que uno piensa, de lo que uno tiene previsto, de lo que uno se imagina, de lo que, no sé, de lo que podáis ver, aunque sea religiosamente correcto, si me permitís decirlo, ¿verdad? Porque cuando yo empecé a entender, ¿no?, que lo de Dios era bueno, tampoco deseaba cosas del mundo, ¿no? Tampoco sino cosas de iglesia, cosas de Dios, ¿no? Pero Dios nos ha ido enfocando de una manera que estamos degustando, de verdad, degustando en este momento todo lo que Dios tiene preparado, tanto para nuestra familia, nuestros hijos, Rentería, la iglesia, ¿verdad? Lo estemos degustando porque hemos dejado o hemos muerto a nuestras propias opiniones y a lo que nosotros pensamos. Con 17 años, 16, os podría decir 100% lo que yo quería era para mí, a mi manera, de mi forma. Años después, conocer a Cristo pues nos cambia la perspectiva y pensamos que a veces lo que queremos es para el reino, para Dios, para el hermano, pero hay algo más. O sea, yo tengo la convicción de que hay algo más, que cuando Dios reina, como decía Cristian, ¿verdad? Cuando Dios toma las decisiones, o sea, no hay pérdida. Hay algo que lo tengo muy grabado. No hay pérdida, en el reino de Dios no hay pérdida. No hay pérdida en los matrimonios, no hay pérdida en los hijos, no hay pérdida en las iglesias, no hay pérdida, o sea, es imposible. Si Dios está, todo es ganancia, ¿verdad? Y hay un regalo que Dios nos está concediendo ahora, que es vivir en comunidad. Estamos 26 personas viviendo más o menos y esto es un granito pequeñito de lo que es Vida Nueva. Donde yo me quería fugar, pues Vida Nueva vino a mí y bueno, en el País Vasco se llama Bizi Berria, que es Vida Nueva pero en euskera,
Y también notamos, ¿verdad? No hay otra cosa que no sea el Evangelio. En cada vida que viene a servir, que viene a apoyar, que viene en tratamiento con una necesidad, no hay otra cosa. Es el Evangelio, es Jesucristo. Y muchas veces hay personas, ¿no?, que entiendo y comprendo de verdad, con un corazón deseoso de sanidad, por ejemplo, ¿no?, o de cordura mental, o dicen, pero haz algo, dime algo, como venga, o sea, dices, que es Jesucristo, tiene que entrar en tu vida, tiene que hacerlo en tu vida, no hay nada más que podamos hacer, es Jesús. Y entonces, en esto que estamos aprendiendo ahora, es Jesús. Yo no me arrepiento de haber seguido a Jesús, nunca me arrepentí. Y, ay, Dios mío, y creo que podré decir que nunca me arrepentiré. Estamos de verdad gozosos por lo que Cristo está haciendo en Rentería. Gozosos por... Yo, perdón, me miro a mí, por contar conmigo esta que, bueno, que se drogaba y que andaba tirada por las calles y eso, inmadura, necia, poner lo que queráis, yo os doy el permiso, porque era aquella, pero estoy gozosa de que Dios de verdad ha tenido a bien contar con nosotros, y sé que, y me gozaba en la alabanza, sé que hay pueblo y que Dios se está moviendo y que está queriendo, ¿verdad?, que su espíritu corra, como ha dicho el pastor también, no en porciones, sino que cada uno de nosotros podamos tener este poder de Dios. Poder que cambia, de verdad, que cambia a personas como yo, increíble, y si ha podido conmigo, puede con cualquiera de vosotros, no sé vuestras vidas, pero lo sé, si ha podido conmigo, que no voy a ponerme más adjetivos, pero puede con cualquiera, de verdad, lo creo con todo mi corazón, y creo que tiene propósito con cada vida que se acerca a Él, que Él no está a medias con nosotros, que Él ha dado toda su vida, para que nuestra vida sea completa en Él. No es para que sea mediocre, es para que sea completa en Él. Amén. Gracias. Bueno, ya me queda poquito, ¿no?, de tiempo. Voy 10 minutillos. ¿Va bien? ¿Sí? Vale. Es que ahora tengo la parte, creo que quizás más directa, ¿no?, del Señor. Mi esposa ha contado, y me gusta que lo cuente así, pero sabéis que en todo esto hay padecimiento y hay rendición, hay cosas, y lo que sí me gustaría dejar claro es que sin ninguna duda toda la gloria es para el Señor. Por eso quiero compartir esta parte importante. Si me puedes acompañar a Lucas 9, vamos a leer 7 versículos, que conocemos muy bien, y aquí voy a terminar. Y voy a terminar en ese tiempo. Honestamente es que no sé ni a qué hora he subido. O sea, he perdido completamente la perspectiva. Pero bueno, estáis bien, ¿no? Sí, vale. Me dicen que están bien. Así que bueno, yo acabo enseguida, ¿eh? Pero esto me parecía importante ahora. Fijaros, esta es la historia de la alimentación de los 5.000. ¿Os acordáis de aquella historia? Y no es una parábola, es una realidad, ¿verdad? Dice que vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos, de 50 en 50. Así que lo hicieron, haciéndonos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas llenas de pedazos. Y me gustaría empezar, tengo 3 cosas importantes que decir. Y la primera es que es verdad que el día está declinando, es verdad. Hay muchos de nosotros que
estamos viendo quizás, y permíteme, Salvador, que me gusta hablar así cuando hablo del Evangelio, que hemos dado por, no sé, nos hemos dado por resignados con el matrimonio que tenemos o nos hemos dado por resignados con la relación que tenemos con nuestros hijos o por lo que están viviendo nuestros hijos. Es verdad, el día está declinando, parece que ya no queda tiempo para que ocurra nada que no haya ocurrido hasta aquí. Yo llevaba toda la vida en la iglesia, yo no pensaba que iba a cambiar nada de lo que estábamos viviendo, ¿verdad? A nivel familiar y de hogar y todo, pero ¿sabes? Dice la palabra que el socorro de Dios es oportuno. Y me gustaría declarar, lo tengo así en el corazón, que hay esperanza porque Jesucristo todavía ha dejado el cielo abierto. Hay esperanza para tu matrimonio, hay esperanza para tu familia, hay esperanza para Castellón, hay esperanza para nuestro país, que cada vez está haciendo, parece, peor las cosas. Hay esperanza, es verdad, el día está declinando, no nos parece que tengamos mucho tiempo, pero es verdad, Jesucristo está. Amén, está, yo creo que está y que está queriendo transformar nuestras vidas, está queriendo hacer de tu hogar un hogar restaurador de otras vidas. Pero me gustaría que hagamos una valoración. Sí, tenemos muchas figuras representadas en esta historia que conocemos muy bien. Tenemos la figura de los discípulos, ¿verdad? Tenemos la figura de la gente que tiene hambre. Muchas veces se nos ha predicado este texto. Tenemos al muchacho, en otro de los evangelios habla de un muchacho, era el que tenía esos 5 panes y esos 2 peces. Y seguramente en algún momento de tu vida ha habido diferentes posiciones que has cogido, pero hoy tengo una palabra de parte de Dios para ti, de algo que Dios habló a mí hace tiempo. Y yo creo, amados, que se nos olvida, o por lo menos a mí, que en realidad somos los panes y los peces. No sé cómo lo ves. Pero, como decía, estoy hablando de algo testimonial, de algo que yo soy. Es decir, no sé si te has parado alguna vez a pensar cómo estarían esos panes y esos peces. Igual pensabais que llevaba una caravana con frigorífico, ahí el equipo de orden de la iglesia de Jerusalén, y llevaban ahí un frigorífico, ¿verdad? Y el pescado, como está fresquito aquí en la lonja. Pero yo no sé si te imaginas cómo están esos panes, pero si yo le doy a uno de mis hijos 5 panes y 2 peces para comer a lo largo del día, que así me imagino que lo habría hecho la madre de este muchacho, o sea, puede acabar de arena, pueden acabar hechos un 8 dentro de la mochila, pueden acabar de cualquier forma, pero ¿sabes cómo me imagino yo esos panes y esos peces? Me los imagino secos, me los imagino duros y me los imagino salaos, porque para mantener el pescado algo fresco lo salaban, ¿sí? Lo salaban, echaban sal. Y así es como he visto muchas veces mi vida. Seca, dura, seca por las pruebas, seca porque me tiene Dios metido, así lo suelo ver, me tiene metido Dios en tantas cosas que me seco, que ya no me llega, me tiene muchas veces endurecido por la palabra, escucho las predicaciones, pero es como que ¡pum!, rebotan del corazón, escucho el evangelio pero me rebota, y salao, tan cargado de religiosidad. Dice que la iglesia es la sal y la tierra. Pero así me he visto yo muchas veces, tan cargado de religiosidad, que cuando mi hijo ha venido pidiéndome evangelio, le he dado un golpe de religiosidad. Cuando mi hijo ha venido, hablo de mi experiencia, hablo de mi realidad. Y sí, soy pastor de iglesia y llevo muchísimos años en el evangelio, pero esta es mi realidad, amados. Esta es mi realidad, esta es mi condición, esta es nuestra condición. O alguno de nosotros podría decirle a Jesús, oye, de mí no te preocupes, ya cuando estemos en el cielo nos vemos. ¿Verdad que no? ¿Verdad que sería una locura? Pero nuestro día a día a veces lo evidencia. Nos permitimos el lujo de creer, ya oraré luego, que ahora estoy muy ocupado. Esta es mi realidad. A veces le digo, Dios mío, a ver dónde encajo mi devocional. ¿Cómo que dónde lo encajo? Dios mío, si no puede haber otra prioridad en mi vida que estar contigo. A ver en las vacaciones cómo encajo el que busquemos tu palabra juntos como familia, pero ¿cómo? Si no puede haber otra prioridad. Amén, ¿se entiende esto? Y, ¿sabéis? Esta es mi historia. Seco, duro y tan salado que ni mi esposa me podía probar. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que si Dios toma en sus manos esos panes y esos peces secos, duros y salados, ¿qué hace con ellos?
el milagro de dar de comer a mucha gente que lo necesita. Este es el milagro del Evangelio. El milagro es que yo creo que no estoy para dar de comer a mis hijos. Estando como estoy, ¿cómo voy a ser provisión para mis hijos? Pero ¿sabes? Eres la provisión de salvación para tu hogar. Eres la provisión de salvación para tu lugar de trabajo. Lo eres. Eres ese lugar donde tu esposo alguna vez vendrá pidiendo evangelio porque lo necesitará y tendrás el poder de darle palabra de evangelio. Porque este es el poder de Dios. Amados, que el Espíritu Santo puede hablar a través nuestra. Esta es nuestra realidad. Pero fijaros, ¿cuál es la condición para que esto ocurra, para que haya vida en nuestras vidas? Porque Merche ha pasado muy rápido por ello, pero hay dos cosas, amados, que Dios espera para que lo seco, lo muerto y lo inservible que eso era mi vida se pueda convertir en algo útil en sus manos. Tiene que haber dos cosas. Y la primera es obediencia. Obediencia. Sé que estáis hartos de escuchar esta palabra. Y no hace falta que venga un vasco a decirnos que el poder del Evangelio es cuestión de obediencia. Pero sabes, es que no hay otro secreto. Es obediencia. Yo tengo mi opinión y Dios tiene la suya. Y solo una de las dos puede sobrevivir. A veces decimos, ¿verdad? Obediencia. Yo soy obediente, ¿verdad? Y mis hijos también. Yo sí saco unas chucherías y le digo a mi hija, cómetelas todas. Mi hija dice, ¡wow! La más obediente, ¿verdad? ¿Sí o no? Si queréis hacer una prueba de obediencia con algunos otros padres ahí dices, mira mi hija qué obediente es, cómete el chupachus. Y se lo come. La obediencia se demuestra cuando lo que tenemos por delante no nos gusta. Y cuando Dios te dice, no, esto no, vas a hacerlo así. O mira, tú tenías pensado hacerlo así, pero yo tengo otra opinión. No quiero entrar en nada porque nada más no tengo tiempo, pero es la obediencia, es tan sencillo como obedecer. Estos panes y estos peces, perdonadme la expresión, tenían otro objetivo, habían sido enviados, vamos a decirlo así, para alimentar a un muchacho. Pero para poder ser transformadores de una realidad muy necesaria e imposible para ellos, tuvieron que cambiar de manos. Amados, el yugo de Cristo es el único que puede hacer que tú puedas ser un canal de transformación para tu familia. ¿Cuántas veces le habrás pedido a Dios que cambie esa realidad? ¿Cuántas veces? Incluso igual sin pedirlo, pero las lágrimas diciendo, Dios mío, ya está bien. ¿Sabes? Dios solo está esperando a que rindas tu voluntad delante de Él, a que te atrevas a creerle, a que te atrevas a confiar en que su palabra está por encima de la nuestra. Y por último, y me parece igual de importante que la obediencia, dice que Jesús, dice que cómo me gusta esto, porque lo que para los discípulos era imposible, ¿verdad? La religión, ¿cuántas veces me ha dicho a mí, tú nunca serás nada, tú con tu pasado, tú con lo poquito que sabes de la Biblia, tú con lo que... tengo, esos ecos los tengo aquí permanentemente, pero ¿sabes? Cuando uno está en manos de Cristo, habrá algo imposible para Él. Habrá algo que Dios no puede hacer. Y, ¿sabes? Dice que Dios cogió esos panes que otros habían maldecido y Él los bendijo. Él bendijo y le dio gracias a Dios. Gracias por esta iglesia que tengo en Castellón. Gracias por este pastor que tengo en Castellón. Gracias por esta familia que aún se está creyendo que puede ser transformada. Gracias. Es verdad, secos. Muchos de nosotros, salaos de religiosidad hasta aquí, a mí me van a decir lo que yo tengo que hacer. Pero ¿sabes? Cristo todavía tiene esperanza y dice gracias, pero hizo algo con ellos. Los partió, dice. Partió. Y esto es lo que no nos gusta. Amados, si el poder del Evangelio queremos que sea una realidad en nuestras vidas, la cruz es una realidad que tenemos que acostumbrarnos a vivir. El Evangelio es un Evangelio de cruz. Este es el Evangelio que a mí me ha salvado. Que otros estaban dejando, esta es mi historia, que don Félix estaba dejando a su familia en casa para venir a compartirme a mí un Evangelio de salvación. ¿Sí o no? ¿O don Félix no tenía también que atender una familia? ¿Sí? ¿O don Félix no tenía vicios, perdón, he dicho vicios, pero no, vicios no voy a decir, aficiones? No tendría aficiones. Los tenía. Igual le gustaba el fútbol, tanto como a ti o como a mí. Pero él se dejó partir por el Señor. Rindió su voluntad
¿Para qué? Para que el poder de Dios se manifestase en él de una forma gloriosa. Y podríamos decir que usted y yo estamos en este lugar gracias a que un hombre como don Félix se dejó partir por las manos de Cristo. Él, cuando cuenta en sus memorias, habla de que fue de un lado para otro, de Lérida, de Lleida, de Castellón, Pamplona. Pero este es el evangelio que Jesucristo vivió. Hemos cantado que porque Él fue crucificado, nosotros tenemos vida. Y lo que está esperando Dios es que tú y yo también seamos sembrados. No existe el evangelio sin cruz. No existe ese evangelio. Nos lo ha intentado meter el enemigo en la cabeza. Tú tranquilo, en tu comodidad, no existe. Lo digo de ver la iglesia en la que yo nací destrozada. Lo digo viendo mi vida destrozada y lo digo viendo a mi familia sin ninguna esperanza. Pero Dios me dijo, hay esperanza en la cruz. Hay esperanza en la cruz de Cristo. Y si estás dispuesto o dispuesta a morir, porque esto es la cruz, morir a tu voluntad, estoy convencidísimo de que el Espíritu Santo no tendrá ningún problema en llevarte mucho más allá de lo que jamás has pensado. Amén.